Mi presentación versa sobre el teletrabajo y sus factores aplicados a la educación. Mi nombre es Carlos Osa Cornejo, soy doctor en psicología. Estoy trabajando en la línea de los aprendizajes también, en las condiciones para el aprendizaje y últimamente he estado desarrollando investigación acerca de los entornos virtuales de aprendizaje y cómo estos se pueden trabajar, no solamente desde la lógica del docente, sino que también desde la lógica de las instituciones que educan. Específicamente el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas respecto a condiciones personales y materiales que contextualizan la enseñanza y el trabajo a distancia de docentes y administrativos educativos. Tres ideas importantes respecto a la contextualización del teletrabajo tienen que ver con que hoy tenemos que entender que las condiciones empresariales, laborales y educativas han tenido repercusiones en lo que tiene relación con los aspectos culturales, sociales y en este minuto sanitarios de la pandemia del COVID. Esto nos ha puesto en un escenario diferente, dinámico de cambio, que necesitamos nosotros entender y contextualizar como un desarrollo sociocultural diferente. Surge entonces esta idea del teletrabajo como una herramienta novedosa y útil para el desarrollo de las organizaciones. Sin embargo, no todas las organizaciones a veces se ven beneficiadas con esta idea del teletrabajo, llevándolo al campo educativo. No todas las instituciones educativas tampoco muchas veces se ven beneficiadas con la educación a distancia o la teledocencia, porque hay que considerar una serie de factores que vamos a ver un poco más adelante. También tenemos como gran problema, o parte de esta situación, de este entorno, la carencia de una definición universal de teletrabajo o actividades laborales a distancia, y también falta de investigación en la materia, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Y esto se ha constituido en uno de los principales desafíos en el estudio de esta área. Teletrabajo y teledocencia son actividades alternativas de empleo y de formación que se sustentan en medios no convencionales. Por una parte, la teledocencia se ha orientado a la formación de profesionales y en educación superior mayoritariamente. Por su parte, el teletrabajo es un proceso más reciente, que podemos ir viendo desde la década de 1970, 1980, y ha sido utilizado como método para adaptar las condiciones laborales a las características de las personas. El teletrabajo es definido por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en dos maneras diferentes o en dos líneas diferentes. Por una parte, como un trabajo que es desarrollado fuera de las dependencias del empleador y básicamente centrado o utilizando tecnologías de información y comunicación o TICs, y por otra parte, como el trabajo desarrollado desde el hogar utilizando TICs o medios análogos. Hemos visto hoy que habitualmente se trabajan en los diversos países una mezcla de ambas, aun cuando la idea más clara, icónica de lo que es teletrabajo, más bien está dada por la segunda idea del trabajo desarrollado desde el hogar. La teledocencia, por su parte, es un proceso formativo a distancia que implica implementar un sistema de enseñanza y aprendizaje en medios no presenciales, habitualmente con apoyo de tecnologías multimediales. Digo habitualmente porque es lo que más utilizamos y lo que se ha visto ayuda más a este desarrollo de educación a distancia, pero no siempre es necesario tener apoyos multimediales. Puede utilizarse una plataforma que englobe, que tome todos estos materiales de apoyo a la docencia y, como asimismo, como está ocurriendo en este minuto con este webinar, de herramientas de videoconferencia que permiten un encuentro y enseñanza sincrónica o en el mismo momento de tiempo.
También puede ser utilizado solo como un espacio de entrega de material unimedial o multimedial que sea asincrónico, en este caso con presencia de las personas para ver esta información en diferentes momentos del tiempo. Ahora, el teletrabajo y la teledocencia han convivido con nosotros los últimos 30 o 40 años, ¿ya? Y aquí entonces es importante hacer una diferencia, puesto que este desarrollo del teledocencia y de teletrabajo se ha dado en situaciones o en condiciones que podemos decir cotidianas o normales, y hoy con la situación de pandemia y en algunos lugares, por ejemplo acá en Chile, se dio el año 2019 una situación de movimientos sociales muy fuertes que implicó también que muchas instituciones educativas, muchas empresas tuvieran que cerrar sus puertas y utilizar estas herramientas a distancia. Entonces, tenemos que situar dos ámbitos o condiciones diferentes. Por una parte, las estrategias de teletrabajo y teledocencia son procesos que se han desarrollado para apoyar necesidades y tareas derivadas de la globalización que permite la autonomía laboral, la diversidad, etcétera. También ponen énfasis en la flexibilidad y en la autodeterminación como valores culturales. Se plantea que el teletrabajo y la teledocencia permiten la libertad personal en términos de manejo de horario, establecer sus propias tareas y metas de trabajo y de aprendizaje, de mejores condiciones de vida saludables, sobre todo de salud mental. Sin embargo, eso es en situaciones cotidianas o normales. Hoy en día, con la situación de pandemia, nos vemos enfrentados a utilizar las herramientas de teletrabajo y teledocencia, y este cambio en las condiciones entonces nos genera una manera diferente de percibir el teletrabajo y la teledocencia. Por una parte, la situación de cuarentena o de distanciamiento social implica entender entonces que estas herramientas que habitualmente se asocian con la libertad, ahora se deben asociar con obligatoriedad. Si en la situación de pandemia y cuarentena cerramos los espacios públicos, las escuelas, los trabajos, no nos queda otra para poder mantener este desarrollo laboral y educativo que recurrir al teletrabajo. Esta obligatoriedad entonces le genera un peso y una dinámica diferente a la idea del teletrabajo y la teledocencia. Ventajas que tienen el teletrabajo y la teledocencia en ámbitos de normalidad son, por ejemplo, el equilibrio entre las horas de trabajo y organización del tiempo de trabajo. Por otra parte, visto que se logra un mejor desempeño individual y organizacional. En tercer lugar, se logra una buena conciliación de la familia y el trabajo. Por otra parte, también hay una inserción laboral potenciadora de igualdad de oportunidades, sobre todo para mujeres y para personas con discapacidad. Y finalmente, se ha visto también una mejor salud ocupacional y bienestar personal. Pero reitero, esas son las ventajas que se han visto en condiciones de normalidad. En esta situación de excepcionalidad del COVID, hemos visto que en vez de tener como ventaja el poder manejar nuestras horas de trabajo, nuestras actividades de trabajo, tenemos que tener el cuidado de que las horas de trabajo y la organización del tiempo de trabajo sean adecuados. Por otra parte, en términos del desempeño individual y organizacional, tenemos que aprender a controlar o marcar límites, puesto que todo lo estamos haciendo mayoritariamente en algunas ocasiones desde casa. Entonces, se van generando una sobrecarga de tareas y de manejo de tiempo. Esto entonces implica, o es la tercera idea, que tiene que ver con que, como estamos ahora todos en casa, hay una dificultad de conciliar las tareas y roles de la familia y las tareas y roles del trabajo. Sesión laboral obligatoria, nuestro trabajo muchas veces, nuestra docencia muchas veces solamente en este entorno de... Y es
importante en la salud ocupacional y el bienestar de las personas. Podemos ver entonces que la situación del teletrabajo y la teledocencia es una moneda de dos caras. Por una parte, y por otro lado, desventajas importantes. Hay que considerar entonces factores que influyen en este proceso de teletrabajo que en forma efectiva estos procesos. Entre ellos encontramos factores personales, factores familiares, tecnológicos y ambientales y factores laborales. Respecto a factores personales, encontramos, por una parte, el nivel de conocimiento, las capacidades y el uso tecnológico que tenemos de las herramientas. Hoy en día el uso de las tecnologías es una necesidad vital. Si no sabemos manejar las herramientas multimediales, vamos a tener una dificultad importante. Por ejemplo, si yo pudiera preguntarles a todos quienes están presentes, ¿quiénes de ustedes conocen esta plataforma que nos alberga en esta sesión que se llama Blackboard Collaborate? Y cómo presentar sus presentaciones, cómo poner sus eh, PowerPoint, cómo compartir información con los demás. ¿Cuántos de ustedes me podrían decir que sí? Como nos decía el doctor Martínez en la presentación anterior, hoy en día tenemos muchas herramientas, tenemos muchas eh, páginas web, sitios, videos tutoriales. Recuerdo que también uno de ustedes planteaba el concepto de infoxicación. Y eso tiene que ver con que hay mucha información y muchas aplicaciones que se van creando rápidamente y por lo tanto están ahí para poder ser usadas. Hoy en día es tanta la cantidad de información y de aplicaciones que tenemos en Internet que muchas veces no alcanzamos a conocerlas todas y tampoco tenemos por qué saberlas todas. Sin embargo, sí tenemos que hacer un proceso de ir aprendiendo y o desaprendiendo el uso de plataformas de una manera importante. Eh, si bien se cuenta con una gran cantidad de inmigrantes digitales, hoy habitualmente personas que somos mayores de 45 años y a veces con poca o nula disposición hacia lo digital, tenemos una gran cantidad de nativos digitales, población más joven o gente de mayor edad, pero con una experticia digital importante. Estas personas, que son los nativos digitales, utilizan y consumen los dispositivos y aplicaciones de una manera asombrosa y en muchas horas del día. De hecho, tenemos ahí algunos estudios desde el ámbito psiconeurológico que ya nos están hablando de que tenemos que tener cuidado con este uso de las pantallas de los dispositivos móviles, porque es una realidad que hoy en día estamos viviendo. Un buen teletrabajador, un buen docente a distancia o teledocente, también necesita tener este nivel de conocimiento, de capacidades para usar estos equipamientos y herramientas tecnológicas. Necesita también un amplio ancho de banda en ese sentido, ¿ah? No solamente en términos de la tecnología, se aplica también esta idea a tener una gran capacidad mental para poder manejar y conocer todas estas aplicaciones. Como aparece en el globito celeste que está ahí arriba, necesitamos hoy día ser multicompetentes para lograr ser efectivamente multimediales. Importantes a considerar en el desarrollo del teletrabajo y la teledocencia tiene relación con los factores ambientales. Aun cuando no se ha estudiado en profundidad los requerimientos específicos, tanto de espacio como de ambiente y la teledocencia, sí se han dado bastantes luces respecto a adaptaciones de indicaciones ergonómicas para el buen desarrollo del ambiente y el mobiliario para nuestro trabajo. Tengan en cuenta que al
trabajo a distancia o la docencia a distancia muchas veces nos implica estar una gran cantidad de horas sentados ocupándonos de una pantalla. Y eso genera un impacto importante en el cuerpo y en nuestro sistema humano. El uso de un lugar con espacio de movilidad, con acceso rápido a insumos inmateriales, con privacidad psicológica y acciones de pausas activas son los más importantes. Es increíble ver la cantidad de situaciones de complejidad y de estrés que muchas veces vemos que nos ocurren a nosotros o que le ocurren a otras personas que están haciendo clases a distancia cuando no tienen, por ejemplo, un buen espacio de trabajo o de privacidad psicológica. Entonces vemos que aparecen los hijos, las hijas, los perros, los gatos, porque el espacio de la casa es un lugar habitualmente compartido por todos y todas. La organización de espacios en el hogar, entonces, no siempre puede tener exclusividad o privacidad, pero en esos casos, entonces, es muy importante generar una buena comunicación con los integrantes de la familia o del hogar. Hay varias personas que han preguntado respecto a las diapositivas. A diferencia de del colega Martínez, esta no está con, digamos, derechos como Creative, pero no tengo ningún problema en que los moderadores puedan compartir esta presentación con los presentes. Bien, un factor también importante respecto a a cómo poder desarrollar adecuadamente el teletrabajo y la teledocencia tiene que ver con la relación entre trabajo y familia, como ya lo estábamos señalando anteriormente. El poder coordinar adecuadamente el trabajo con la familia no solamente tiene que ver con el usar espacios, también y mayoritariamente tiene que ver con poder compartir y complementar los roles que tenemos respecto de nuestro trabajo y nuestra vida del hogar. Por un lado, entonces, tenemos nuestras responsabilidades y roles en el trabajo y por otra parte, nuestras responsabilidades y roles en el hogar. De ese modo, entonces, tenemos que lograr un equilibrio. Cuando logramos el equilibrio entre las actividades del trabajo y las del hogar, podemos hablar de conciliación trabajo-familia. En caso contrario, cuando no hay un equilibrio en las responsabilidades y roles del trabajo y las del hogar, hablamos de conflicto. Entonces, muchas veces esto también son dos caras de una misma moneda, ¿ya? Los mismos elementos, cuando se organizan y adecúan efectivamente, nos permiten un equilibrio o conciliación adecuado. Pero basta que uno de los elementos cambie, entonces, para generar un desequilibrio y conflicto entre las actividades del trabajo y el hogar. Tres elementos importantes que influyen en este desequilibrio o que se ven como factores problemáticos en las situaciones de conflicto, trabajo y familia, son, por ejemplo, el tiempo. El tiempo es un factor importante, sobre todo en situaciones de cuarentena, en donde el tiempo es la mayoría de las veces compartido con todos los integrantes de la familia. Entonces nos encontramos con que tenemos que desarrollar una clase, tenemos que hacer la clase, evaluar los aprendizajes, pero también juntamente estar con la pareja, con la esposa o esposos, estar con los hijos e hijas, ver situaciones de aseo, de desarrollar, cocinar alimentos. Entonces, las tareas y organización de espacios entre la familia y el trabajo, que en tiempos normales es muy fácil dividir porque quien va a trabajar se va del lugar, entonces se separan los ambientes. En situaciones de pandemia o de cuarentena se vuelven problemáticos porque se tienen que poder unir todos en un mismo momento. Otro elemento también, y a veces ocurre justamente en situaciones de conflicto por esta mala organización de tiempo, tiene que ver con el estrés. El estrés empieza a afectarnos cada vez que tenemos que hacer algo, ¿ya? Muchas veces uno piensa que el estrés es solamente algo negativo. Sin embargo,
el estrés se da frente a cualquier situación que nos demanda un esfuerzo. Vamos a hablar de estrés negativo cuando estas situaciones afectan nuestro desempeño y nos hacen sentir en forma negativa. Y eso entonces también, por último, y ya me han avisado que me queda poco tiempo, así que iré un poco más rápido, tenemos las conductas. Las conductas que se desempeñan en el ámbito laboral tienen que equilibrarse con el ámbito también del hogar. ¿Ah? Es una cosa puntual. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje, cuando uno está haciendo una clase, necesita moderarlo, modificarlo. Pero cuando uno está hablando de una manera más formal para una clase con sus estudiantes o con los compañeros de trabajo, eh, necesita entonces estar en un minuto hablando formal y en otro minuto hablando informal con la familia, con los hijos que están también compartiendo el mismo espacio. Esos comportamientos o conductas entonces también influyen negativamente en esa situación. Finalmente tenemos los factores laborales, la cultura de la institución, la naturaleza del trabajo o la actividad, los sistemas de apoyo o control que tenga el trabajo o la institución educativa también influyen en que se desarrolle bien o se desarrolle mal el proceso de teletrabajo y teleeducación. Factores a considerar para entonces generar un buen teletrabajo y teledocencia. Por una parte, una adecuación efectiva entre la expectativa y la realidad. Muchas veces la idea de hacer teletrabajo o teledocencia, como aparece en el monito de la izquierda que ustedes ven ahí, tiene relación con expectativas de tener un trabajo, un espacio para teledocencia, poder leer, hacer actividades de ocio, pero finalmente la realidad implica de que estamos más de la mitad del día haciendo teledocencia. Bien, por otra parte, los factores de manejo socioemocional también son aspectos importantes a considerar para un buen teletrabajo y teledocencia. Y finalmente, como ya se ha señalado, la organización del espacio y del tiempo entre los roles familiares. Respecto a los aspectos tecnológicos y ambientales, si ustedes ven la imagen de la izquierda, es uno de los peores escenarios para poder desarrollar un buen teletrabajo. Necesitamos espacios amplios, bien iluminados, ventilación, para poder generar un trabajo que no sea tan estresante biológicamente y con condiciones ergonómicas. Y respecto a los factores organizacionales, necesitamos contar con una empresa o con una institución educativa que promueva el trabajo colaborativo, la repartición de tareas y de roles para complementar cuando hay alguna dificultad o problema. Imagínense que frente a alguna actividad hay problemas de conectividad, se pierde material, muchas veces a uno le ha pasado que se le apaga el computador, le entra un virus, se pierde la información. Necesitamos tener partners, colaboradores que nos permitan apoyar en nuestras tareas y poder llevar a cabo adecuadamente el trabajo. Y además necesitamos de un entorno que promueva la iniciativa, la innovación y con reglas que no sean muy rígidas ni centradas en el control de las tareas. Muy bien. Bien, en conclusión entonces, para ir cerrando la presentación, tres grandes aspectos que nos promueven o nos deben eh, permitir vislumbrar las ventajas del teletrabajo y la teledocencia, verlas como oportunidades. Estas son oportunidades de poder generar un cambio en las condiciones tradicionales que tenemos para desarrollar un trabajo, desarrollar una clase y por lo tanto son elementos importantes que deben complementarse con las actuales condiciones laborales y educativas que vamos a tener después de la situación de pandemia. Esto también nos debe permitir reflexionar acerca de cómo es que estamos generando estas actividades culturales y sociales, como son el trabajo y la educación. Así entonces, para tener una buena experiencia de teletrabajo y teledocencia, tenemos que planificar esta teleactividad. No todas las organizaciones ni todas las actividades son pertinentes para tener éxito en estas estrategias. Por otra parte, también hay que darle mucho énfasis y valorar la innovación. Tenemos que hacer un análisis de las opciones para teletrabajo y teledocencia. No podemos llegar y hacerla de una manera
ciega o solo obligatoria. Conocer las capacidades, conocimientos, las condiciones personales y ambientales y familiares también. Finalmente, tenemos que tener en cuenta políticas y estrategias para equilibrar la conciliación trabajo-familia y generar una cultura de trabajo que sea también conciliadora entre los roles laborales y familiares. Bien, eso sería todo de mi parte. Espero que no haya sido muy rápida la presentación. Está mi correo electrónico por si acaso.